vez más estamos aquí en la casa de nuestro Dios para compartir la bendita palabra del Señor. Hoy es un día especial. Este es el día de resurrección. Este es el día que celebramos con gozo en todo el mundo, que Jesucristo vive porque Él un día resucitó. Hoy quiero invitarles a tomar la palabra de nuestro Dios en el Santo Evangelio según San Mateo. Leeré en el capítulo 28 desde el versículo 1 al 10 y dice así la palabra del Señor: la resurrección. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo: salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis discípulos para que vayan a Galilea y allí me verán. Este es el pasaje bíblico, tal como otros evangelios lo mencionan, el pasaje que nos habla de la resurrección en aquel primer día de la semana. Hay cosas interesantes que necesitamos los cristianos saber para nuestra edificación. Hay cosas muy necesarias, hay cosas muy útiles, hay cosas que tienen que ver con el tema de la resurrección para que nosotros entendamos realmente el significado de la vida cristiana y la trascendencia de la misma. Por eso hoy vamos a hablar de una pregunta: ¿qué significado tiene la resurrección de Cristo? ¿Por qué es importante y de qué manera este acontecimiento viene a revolucionar la vida? Es interesante, amados hermanos, que la palabra del Señor nos muestra este acontecimiento de manera narrativa, como un hecho dado en un momento específico y en un lugar dentro de la historia de la humanidad. La palabra del Señor dice: pasado el día de reposo, que está diciendo cuando hubo terminado el día sábado, al amanecer del primer día de la semana. Este es el contexto histórico, esta es la ubicación del momento preciso en aquella mañana de aquel domingo de la fiesta de la Pascua. Entonces, en primer lugar, hablemos acerca de este punto. Con la resurrección, nuestro Señor Jesucristo se ha colocado por demostración del poder de Dios como el Señor de la historia. De la misma manera que nuestro Señor Jesucristo se introdujo en la historia a través de su encarnación,
de la Virgen María, de esa misma manera con este acontecimiento, aquel primer día de la semana, de esta manera se colocó precisamente como el rey, como el Señor, el que gobierna los asuntos de la historia, pues nadie ha resucitado de todas las religiones fundadas, solo nuestro Señor Jesucristo resucitó y vive para siempre. La palabra del Señor nos enseña entonces que esto es un hecho verdadero. Lo confirman los otros testigos que estuvieron allí cerca de aquel acontecimiento de la semana de Pascua, de la semana que hoy celebramos en honor a la obra redentora de Cristo. Lo mencionan San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Todos los evangelios nos hablan de este acontecimiento y la historia en general ha confirmado verídicamente como un acontecimiento real el hecho de que Cristo Jesús se levantó de la tumba, y por eso tenemos un calendario basado en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Sin embargo, los que han querido siempre inventar otras cosas, los que han querido rechazar esta preciosa historia, han inventado muchas cosas para decir que la resurrección de Cristo no fue real, y tales son las teorías como la que vemos aquí en este pasaje, la teoría del hurto. Es decir, que el cuerpo del Señor Jesús fue robado, que no resucitó. Eso dice la palabra del Señor en este pasaje. Ese fue el invento de los sacerdotes de aquel tiempo, y ese fue el motivo por lo cual dieron mucho dinero a la guardia, a los 4 soldados que estaban custodiando la entrada del sepulcro. Esa fue la razón que pudieron inventar, es decir, que la guardia romana se quedó dormida y que en el momento de estar dormidos los 4 vigilantes, los 4 soldados, que en ese momento vinieron los discípulos del Señor Jesús y robaron el cuerpo. Pues eso es algo que no se puede creer. San Mateo nos dice así: los sacerdotes que habían dado mucho dinero a Judas son los que también dieron mucho dinero a los guardas para que dijeran que se quedaron dormidos los 4. Y dijeron: y si Pilato se entera, si el gobernador se entera, nosotros le persuadiremos. Y esa es la creencia que hasta el día de hoy los judíos han sostenido. Por eso ellos tienen su corazón cerrado y no pueden recibir a Cristo, el Cristo de Nazaret que nosotros celebramos, que fue crucificado y resucitó y vendrá también al final del mundo. Esta teoría se desvanece y queda totalmente desmentida, porque no es posible que cuatro personas especializadas en seguridad y en este oficio de soldados hayan quedado dormidos tanto tiempo y que se hayan dejado que le robaran el cuerpo. La segunda teoría, y estas son suposiciones falsas, que las mujeres se equivocaron de tumba, que se fueron a otra tumba y que la tumba a la que fueron equivocadamente estaba vacía. Eso no es cierto, porque la palabra del Señor dice que cuando fue sepultado el Señor, cuando José de Arimatea metió el cuerpo del Señor en un sepulcro nuevo, dice la palabra del Señor que las mujeres estaban sentadas al frente del sepulcro. Esto lo dice San Mateo 27:61. Las mujeres estaban sentadas frente al sepulcro cuando el cuerpo del Señor fue colocado en aquella tumba. La otra razón es psicológica. Es difícil por la misma naturaleza, por la misma consistencia natural de la mujer, es difícil con ese sentido de intuición, es difícil creer en esta teoría
en estas falsas suposiciones, sabiendo cómo es la mujer de inquisitiva, cómo es la mujer de hábil para esas cuestiones. La tercera mentira que se ha divulgado es que Jesús no murió, es decir, que Jesús se desmayó. Esto se desmiente porque la palabra del Señor dice que a los dos malhechores que habían sido crucificados, como no habían muerto y era ya la hora en que debían de bajar los cuerpos, le rompieron las piernas. Pero al Señor Jesús, como vieron que ya había muerto, entonces uno de los soldados, para verificar, le clavó la lanza en su costado. Y cuando la lanza penetró en su cuerpo, en las costillas del Señor Jesús, brotó sangre y agua. Esta es la demostración, esta es la prueba histórica, y por eso decimos que Cristo es el Señor de la historia, que nada sucede sin su santa voluntad y que todas las cosas están definidas por ese propósito glorioso de la divina Trinidad en la cual está nuestro Señor Jesucristo. Entonces, la historia tiene sentido, la historia tiene significado y la historia tiene propósito de final, porque Cristo Jesús la ha tomado en sus manos. En segundo lugar, ¿qué significado tiene la resurrección de Cristo? La palabra del Señor dice en el versículo 6, respondió el ángel, estas son palabras del ángel, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Y quiero hablar aquí, amados hermanos, de uno de los significados preciosos, una de las cosas más importantes de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, para que el pueblo se goce alabándole, para que el pueblo se sienta seguro cada día, cada instante, y especialmente cada domingo, porque celebramos cada domingo la gloriosa resurrección de Cristo Jesús. ¿Qué significado tiene? En segundo lugar, el significado es la exaltación. Su exaltación, su estado de humillación había quedado atrás. Toda la denigración, todo el sufrimiento, toda la vergüenza, toda la carga, toda la condenación había quedado atrás. Ahora, el primer paso de la exaltación gloriosa de Cristo está en el hecho de su resurrección. Aquella gloriosa mañana da testimonio, y ese ángel vestido de blanco, resplandeciente, poderoso, y ese terremoto y esos acontecimientos de aquella mañana del domingo es lo que hace que Cristo empiece a ser exaltado sobre todas las cosas, rompiendo precisamente el modo natural de la vida humana, porque todos sabemos que vamos a morir y quedaremos en la tumba, pero aprendimos de la resurrección y tenemos esa gloriosa esperanza porque Cristo nuestro Señor resucitó. Él fue exaltado desde ese punto. Y de esta manera tenemos que ese es el primer punto de su exaltación. El segundo punto de su exaltación va a ser cuando Él, estando en Betania y después de bendecir a sus seguidores, Él es ascendido al cielo, cuando trasciende el espacio. Por eso la resurrección de Cristo es el acontecimiento central del cristianismo. Sin resurrección, el cristianismo no tiene fundamento. Sin resurrección de Cristo, el cristianismo no tiene poder. La predicación es vana si no hay resurrección. Pero este es el punto central. El primer punto de su exaltación fue el haber levantadose de entre los muertos. El segundo fue el haber ascendido a los cielos. El tercero, y hay muchos más, es el estar sentado a la diestra del Padre, intercediendo por su iglesia.
intercediendo constantemente por su pueblo, a favor de sus escogidos. Y esto es lo que hace maravillosa aquella mañana de resurrección. Este es el significado. La humillación de Cristo, o su estado de humillación, había terminado. Ahora comienza el estado de gloria, tal como Él oró a su Padre, según San Juan capítulo 17, versículo 5. Padre, glorifícame al lado tuyo como aquella gloria que tuve contigo desde el principio. Esta es la exaltación, y por eso el pueblo debe exaltar su nombre. El pueblo de Dios debe elogiar, engrandecer, enaltecer, adorar precisamente ese glorioso nombre, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en quien podamos ser salvos. Solo Cristo venció la muerte, solo Cristo venció el sepulcro y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del evangelio. Por eso es glorioso estudiar y meditar en el significado de la resurrección. ¿Qué significado tiene la resurrección de nuestro Señor Jesucristo? Significa, además de lo que ya mencioné, significa el inicio de una nueva creación. Ustedes se acuerdan que Cristo es el segundo Adán, es decir, que hubo un primer Adán. Y a ese primer Adán, que fue esposo de Eva, padre de todos los vivientes, juntamente con su esposa, madre de todos los vivientes, ese Adán a quien se le entregó todas las cosas, ese Adán, en vez de ser fiel a Dios, permitió la entrada del pecado y arruinó a toda la humanidad, y toda la humanidad con la creación cayó. Y como cayó en pecado el hombre y corrompió todas las cosas, por eso vino Cristo para redimir todas las cosas. Por medio de la obra redentora de Cristo en la crucifixión y en la resurrección, por medio de Cristo Jesús hay una restauración de todas las cosas, de toda la creación, porque de tal manera amó Dios al cosmos, que dio a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cristo es el restaurador de la vida humana. Cristo es el restaurador de la creación. Cristo es el que nos da, el que nos provee de una nueva creación, puesto que la creación fue contaminada, fue sometida a vanidad, fue sometida a condenación, pero en Cristo los nuevos cielos y la nueva tierra son nuestra certeza de la vida eterna. Queridos hermanos, esto es precioso, más que precioso, porque son palabras de nuestro Dios dadas por su siervo el apóstol Pablo, pero que ahora lo estamos mencionando basados en el acontecimiento histórico que menciona San Mateo. Significa entonces el inicio de una nueva creación. Todas las cosas en Cristo son nuevas, y aún las personas. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Es decir, la vida nueva de la humanidad comienza, se desarrolla y concluye en Cristo Jesús. Y todas las demás cosas son recreadas precisamente por la obra de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos, amados hermanos, que Dios prometió un reino eterno, y ese reino eterno no es de este mundo. Ese reino eterno es el reino que Cristo vino a crear por medio de su ministerio en la tierra, y que ese reino se le entregó a su pueblo, a sus seguidores, por medio del evangelio, para que este evangelio, que es la ley del Señor, vaya estableciéndose en cada persona, en cada familia, en cada nación, y este reino invisible se haga una realidad total cuando el Señor Jesús regrese por su pueblo.
Esto es interesante, amados hermanos, y voy a mencionar una cosa más, la última, hablando del significado, de la importancia de la resurrección y de su trascendencia. ¿Por qué es importante el significado de la resurrección de Cristo? Porque al nacer un día domingo, es significativo el hecho de que no nació, de que no resucitó, es decir, que no resucitó en cualquier día, sino exactamente conforme las profecías lo habían mencionado. 3 días estaría en el sepulcro y al tercer día se levantaría, tal como lo anunciaron los profetas y tal como el Señor Jesús se lo enseñó a sus discípulos. Y tal como lo sabía también el pueblo de Israel, y por lo cual colocaron aquella guardia al frente de la tumba, diciendo: nos acordamos que aquel mentiroso dijo que iba a resucitar al tercer día. Entonces resucitó al tercer día, y el tercer día es la mañana del día domingo. ¿Pero qué significa este hecho? Bueno, Jesucristo es el reposo prometido. La palabra del Señor dice que ni Moisés ni Josué no pudieron darle al pueblo de Dios el verdadero reposo, por lo tanto queda un día. Si no fuera así, no se hablaría de otro día. Cristo con su resurrección nos enseñó que este es el día que hizo Jehová y nos gozaremos y nos alegraremos en él. Cristo con su resurrección y sus apariciones que fueron de domingo en domingo, porque el Señor Jesús se apareció primero a las mujeres, luego se volvió a aparecer a sus discípulos, y dice la palabra del Señor que durante 40 días estuvo apareciendo, y se apareció en día domingo, y un día se apareció a más de 500 hermanos. Esto es verdaderamente significativo, que Cristo haya implantado, que haya establecido el verdadero reposo del pueblo de Dios. Desde el tiempo de Cristo, el Señor se reunía ya con sus discípulos en las sinagogas los días sábados, pero les venía enseñando que Él no estaba obedeciendo el día sábado, sino que Él les estaba enseñando que es Señor del día de reposo. Y cuando resucita en domingo, sus apóstoles empiezan a entender esto y empiezan a reunirse domingo tras domingo. Y la palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 1 versículo 10: yo estaba en un día domingo, o en el día del Señor, cuando oí la voz de Dios. Y también el apóstol Pablo menciona en algunos pasajes que la iglesia se reúne en día domingo, es decir, en el primer día de la semana. Y de aquí en adelante, queridos hermanos, la ley que había ordenado el día de reposo en sábado quedó concluida, porque Cristo es el fin de la ley. Cristo cumplió la ley, y ahora, cumplida la ley, Él es el Rey de los cielos, el Rey del reino prometido, y Cristo Jesús tiene ahora un día en que hemos de adorar a la bendita Trinidad, a la Santísima Trinidad, y se llama Día del Señor, día domingo. Y desde ese tiempo, amados hermanos, el Nuevo Testamento da testimonio, la iglesia primitiva da testimonio de que el día domingo es el día del Señor. Eso significa el verdadero reposo. El pueblo de Dios ya no reposa de una manera física o literal, sino que tenemos un verdadero reposo en Cristo Jesús. Por eso el día del Señor se ha de guardar desde que Cristo resucitó en domingo, y desde que sus apóstoles adoraban a Dios y celebraban la Santa Comunión en domingo, hasta que Cristo venga. El pueblo de Dios debe adorar al Señor en este día, porque este es el día más glorioso, el día de la resurrección. Por último, amados hermanos, quiero decirles que si Cristo vive para siempre, eternamente.
que si Cristo vive, nosotros también viviremos en Él. También nosotros tenemos vida y tenemos una promesa de la eternidad solo por el hecho de que Cristo resucitó y Él es Señor de nuestra vida. Que el Señor bendiga a todos, queridos hermanos, en esta hora. Amén. Vivió y murió